Monge nos ofrece diversos métodos para ver lo que contiene un plano en verdadera magnitud. Estos métodos son la rotación, cambio de plano y el rebatimiento o abatimiento. En esta materia nosotros vamos a abordar el tema del rebatimiento. ¿En qué consiste? En mover un plano hasta confundirlo con un plano horizontal o frontal. Veamos esto a través de un ejemplo. Ustedes pueden ver que tenemos representado un prisma de base triangular, el cual está seccionado con un plano secante. Este plano secante es un plano de punta y sabemos que del resultado de este seccionamiento obtendremos una sección plana. Para que sea más representativo, lo podemos ver cómo está en el espacio, en la ventana de la izquierda, y cómo es su representación en el depurado en la ventana de la derecha. Esta sección plana está contenida en el plano secante. La pregunta de rigor es, ¿vemos esta figura en verdadera magnitud? Y la respuesta es no. Entonces allí es donde entra en juego el método de rebatimiento. Es decir, que a esta figura para poder ver la verdadera magnitud, la tenemos que llevar a confundir con un plano frontal o un plano horizontal. Para desarrollar el rebatimiento debemos seguir una secuencia de pasos. Los dos primeros elementos que tenemos que tener en cuenta son el plano a rebatir y el plano sobre el cual se rebate. El plano a rebatir sería el plano secante, que es el plano de punta. A ese plano de punta tendremos que llevar a confundirlo con un frontal o un horizontal. El otro elemento es el plano sobre el cual se rebate. Para este caso, en el ejemplo, yo voy a tomar un plano frontal. Es decir, que a ese plano de punta lo voy a confundir a través de una secuencia de pasos, lo voy a llevar a confundir con ese plano frontal para poder ver la figura triangular en verdadera magnitud. Esos son los dos primeros elementos que tengo que tener para trabajar en el rebatimiento. El otro elemento que debemos tener en cuenta, que está en esta secuencia de pasos, es el eje de rebatimiento. El eje de rebatimiento va a resultar de la intersección de este plano frontal con el plano de punta. El resultado de la intersección de dos planos es una recta y esa recta será mi eje de rebatimiento, que para este caso, como pueden ver, es una recta frontal. ¿Cómo quedarían representados estos elementos en el depurado? Tendremos el plano a rebatir, que sería el plano de punta, el eje de rebatimiento y el plano frontal. Tenemos el eje del rebatimiento en proyección vertical, el eje del rebatimiento en proyección horizontal, el plano de punta, que es el plano que vamos a rebatir, y la traza del frontal, que es el plano sobre el cual se rebate. El otro elemento a definir para poder continuar con el rebatimiento son los planos de movimiento. Los planos de movimiento son planos que pasan por cada uno de los puntos a rebatir y tienen la particularidad de ser perpendiculares al eje de rebatimiento. ¿Cuántos planos de movimiento será necesario trazar? Y serán tantos planos como puntos a rebatir tengamos. En este caso nosotros tenemos una figura que tiene 3 vértices, pero solo será necesario utilizar 2 planos de movimiento, que son los planos que pasarán por los puntos 2 y 3 en el espacio. En el punto 1 no será necesario debido a que este punto se encuentra situado sobre el eje de rebatimiento. Entonces, tenemos un plano de movimiento en color lila que tiene la particularidad de ser perpendicular al eje y de pasar por el punto que necesitamos rebatir. Nosotros en el epurado vamos a representar ese plano de movimiento por su traza. Podemos observar en el epurado que ese plano de movimiento estará individualizado por una letra griega, mu sub 2, en proyección vertical, que sería plano de movimiento del punto 2 en proyección vertical. El otro elemento
del rebatimiento a determinar es el centro de giro. El centro de giro surge de la intersección del plano de movimiento con el eje del rebatimiento. En el espacio podemos observar que el centro de giro, O sub 2, está en la intersección del eje de rebatimiento con el plano de movimiento μ sub 2. En el epurado, ¿dónde estará posicionado este centro de giro? En proyección vertical podemos ver que O sub 2 está situado en la intersección del eje del rebatimiento en proyección vertical con el plano de movimiento μ sub 2 en proyección vertical. El centro de giro en proyección horizontal estará trazando líneas de referencia perpendiculares a la línea de tierra hasta encontrar el eje de rebatimiento en proyección horizontal. El otro elemento del rebatimiento que debemos determinar es el radio del rebatimiento. Y el radio del rebatimiento, para que se ubiquen, en el espacio sería la distancia del punto 2 a su centro de giro O sub 2. Este sería el radio de rebatimiento en el espacio. En el epurado, ¿dónde estaría ubicado? Podemos ver que en proyección vertical, R sub 2 está confundido con el punto 2 y con el centro de giro, O sub 2, mientras que en proyección horizontal vemos a ese radio en su verdadera magnitud. ¿Por qué lo vemos en verdadera magnitud? Porque este radio es una recta de punta. Antes de continuar con el rebatimiento, es necesario repetir este proceso para el punto 3, que es el otro punto que necesitamos rebatir. Entonces, por el punto 3 pasaremos otro plano de movimiento perpendicular al eje de rebatimiento. A ese plano de movimiento, en el epurado, lo vamos a individualizar con su letra griega, μ sub 3 en proyección vertical. Y luego de haber definido el plano de movimiento, debemos determinar el centro de giro del punto 3, que recordemos que era la intersección de ese plano de movimiento con el eje. En el espacio, para que lo individualicen, podemos ver que O sub 3 está en el punto de intersección entre el eje de giro y el plano de movimiento del punto 3, donde estará posicionado o ubicado en el epurado. En proyección vertical podemos ver que el centro de giro del punto 3 está en donde se produce la intersección entre la recta, que sería el eje de rebatimiento en proyección vertical, con el plano de movimiento μ sub 3. Su proyección horizontal estará trazando línea de referencia hasta encontrar al eje en proyección horizontal. El otro elemento que habíamos definido anteriormente es el radio de rebatimiento del punto 3. En el espacio podemos ver que va a ser la distancia del punto 3 con respecto a su centro de giro, R sub 3, que le llamamos. En el epurado, R sub 3 estará representado nuevamente por una recta de punta, ya que se encuentra confundida en proyección vertical con el centro de giro y con el punto, mientras que en proyección horizontal la vemos en verdadera magnitud. Concluido esta serie de pasos, lo próximo a realizar para poder continuar con el rebatimiento es definir el sentido del rebatimiento. El sentido de rebatimiento lo vamos a indicar con una flecha. En el epurado pueden ver que lo he individualizado en este caso en proyección vertical, ubicándolo junto al eje en proyección vertical, y este sentido de rebatimiento uno lo define de manera arbitraria. Y este sentido, por convención, nos lleva a establecer de que
los puntos con mayor cota o alejamiento que el eje girarán en el sentido de la flecha y los puntos con menor cota o alejamiento girarán en el sentido opuesto. ¿Cómo sería esto? Veamos. Ya conocemos, vamos a rebatir ahora el punto 2. Nosotros del punto 2 conocemos su radio de rebatimiento, que es R sub 2, y conocemos su distancia porque es una recta que está proyectada en verdadera magnitud. Este valor del radio yo ya lo tengo conocido, yo ya lo tengo medido, y es de 3,36. ¿Cómo voy a ubicar el punto rebatido? Este punto rebatido estará, que sería el punto 2, estará posicionado sobre su plano de movimiento. Y con este valor del radio que hemos medido, vamos a trazar una circunferencia haciendo centro en el punto O sub 2, que es el centro de giro. Podemos ver una circunferencia de color amarillo, cuyo centro es O sub 2 y cuyo radio es igual a R sub 2, al valor del radio del rebatimiento. Esa circunferencia corta al plano de movimiento mu sub 2 en dos puntos. En uno de esos dos puntos estará situado el punto 2 rebatido. ¿Cómo vamos a saber en qué lugar posicionarlo? Tenemos que analizar lo siguiente. Debemos analizar el punto 2 en proyección horizontal y el eje en proyección horizontal. El punto 2 tiene más alejamiento que el eje. Por lo tanto, se desplazará en el sentido de la flecha o en el sentido del rebatimiento. Entonces tendrá la siguiente posición. Sería en proyección vertical, en donde se produce el corte, tendríamos el punto 2 rebatido en proyección vertical. El punto 2 rebatido en proyección horizontal estará trazando línea de referencia hasta encontrar al eje o a la traza del plano frontal, que es sobre el cual estamos rebatiendo. Luego debemos hacer la misma metodología para el punto 3. Del punto 3 yo ya conozco su radio, que es 1,75, y voy a trazar una circunferencia haciendo centro en el punto O sub 3 y con un valor de radio igual a R sub 3. Esta circunferencia de color verde corta el plano de movimiento mu sub 3 en dos puntos, y en uno de esos dos puntos estará posicionado el punto 3 rebatido. ¿En cuál de esos dos puntos? Y nuevamente tendremos que analizar en proyección horizontal el alejamiento del punto 3 con respecto al eje. En este caso, el punto 3 en proyección horizontal tiene menos alejamiento que el eje, por lo tanto se desplazará en el sentido opuesto al rebatimiento. Y ya tendremos el punto 3 rebatido. He encontrado la posición del punto 2 y 3 rebatido, los cuales, uniéndolos con el punto 1, que no se ha desplazado, obtendremos ya la figura rebatida. Y con eso concluimos el método del rebatimiento. ¿Cómo sabemos nosotros que esta figura está rebatida? Y porque podemos ver que tanto el punto 1 en proyección horizontal, el punto 3 rebatido en proyección horizontal y el punto 2 rebatido en proyección horizontal están posicionadas sobre la traza del plano frontal, que es el plano sobre el cual nosotros rebatimos. Es decir, que hemos llevado a ese plano que originalmente era de punta, lo hemos llevado a ser frontal. Lo veamos en el espacio. En el espacio vamos a ver cómo queda contenida esa figura rebatida
en el plano frontal. Ustedes podrán ver que yo tengo el plano frontal en el plano sobre el cual yo rebatía, y podemos ver que desde este punto de vista ya la figura está contenida en el plano frontal y por lo tanto la tengo ya en verdadera magnitud.